Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí con la lección número 3. Estamos hablando de las parábolas de Jesús y su aplicación a la iglesia, amén, a los creyentes. Y hoy vamos a hablar de una clase muy preciosa, se llama Llamamiento a un discipulado eficaz. Y se basa en Mateo capítulo 9. Y vamos a considerar los versos 9 hasta el 17. Amén. Para los hermanos que tienen sus Biblias, Mateo 9, del 9 al 17, y llamamiento a un discipulado eficaz. Vamos a hacer una oración para dar comienzo. Te damos gracias, Señor, porque en este día nos ha permitido poder llegar nuevamente al pueblo, Señor, con tu palabra preciosa. Le damos gracias, Dios mío, porque usted nos ha permitido, Dios eterno, este gran privilegio. Mira, Dios eterno, aquellos que no le conocen, clamamos por ello para que su palabra, Dios mío, llegue, cambie los corazones. Los hermanos, Dios eternos, que están en sus casas, que también necesitan palabra, consuelo, ayuda. Levanta, Señor, los ánimos. Aquellos que están enfermos, pon tu mano y haz una obra en ellos, Señor. Y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este libro es el libro de Mateo. Amén. Y como para dar principio, vamos a hablar un poquito de quién era Mateo. Mateo fue uno de los apóstoles llamado por Jesús. Fue llamado después de los primeros 6. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomeo y Tomás y Mateo están ahí, entre cuál de los dos fue el sexto o el séptimo. Lucas capítulo 6, del verso 12 al 13, nos dicen que a Jesús le seguían muchos discípulos, muchos. Pero luego de una noche de oración, Jesús escogió a los 12. Fíjense, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Te ve? Porque muchos siguieron a Jesús, pero no todos fueron llamados para ser apóstoles. A los cuales también llamó apóstoles. Amén. El orden del llamado no es importante. Sabemos que, como dijimos, aquí Mateo vino después de los primeros 6. Lo que es importante es que fueron escogidos por Dios. Hay algunos que han venido al conocimiento del Señor hace tiempo y hay otros que van a conocer al Señor en estos días. Pero lo importante es que aceptemos ese llamado. Ninguno de estos apóstoles era digno de ese llamado. Ninguno. Podríamos decir que ninguno vinieron de noblezas, no eran reyes, no eran personas importantes necesariamente. Ninguno de ellos eran súper religiosos. 4 eran pescadores. Uno se le llamaba Simón el Celote. Usted sabe lo que significa la palabra celote, que era cascarrabia. Era un agitador. Era uno que odiaba tanto a los romanos que donde los veía quería tumbarle la cabeza. Sin embargo, Cristo lo llamó. Y hoy vamos a hablar acerca de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Diríamos que hoy en día es una persona que trabaja para Internal Revenue Service, para los impuestos del gobierno. Las personas que trabajan para los impuestos no tienen muchos amigos a veces, porque los vemos como a veces personas que lo que quieren es sacarnos lo que tenemos. Y para los publicanos o para los cobradores de impuestos, los judíos los veían como traidores, Pero aunque ninguno de estos 12, diríamos, tenían vidas muy ejemplares, sin embargo, el trabajo que estos 12 vinieron a hacer fue honorable para Jesús.
fueron sus testigos, aparte de Judas, todos los otros fueron testigos. Y estos apóstoles fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Y sus escritos es lo que formaron el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios que los tenemos hoy. ¿Ah? Gracias a Dios por esos apóstoles. La Biblia nos dice allá en Apocalipsis 21:14 que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén tendrá muros, tendrá murallas y tendrá 12 cimientos. Y esos cimientos llevarán los nombres de los apóstoles. Amén. El primer evangelio que se cree que fue escrito aproximadamente para el año 50, 60 después de Cristo fue el de Mateo. Y se cree que fue escrito en arameo, mientras que Lucas, nuestro hermano Galeno, el doctor Lucas, escribió en griego. Mateo se cree que escribió en arameo. Y qué bueno que el Señor capacitó y despertó el deseo y el Espíritu Santo inspiró a estos hombres que escribieran los evangelios. ¿Ah? Porque antes de los evangelios, ¿cómo era que se oía de Cristo? ¿Qué pasa cuando no hay palabra escrita? Es de boca a boca. De boca a boca. Y usted sabe cómo son la gente cuando hablan. Lo que yo oí, lo cambio y le añado o le quito cuando se lo digo a otro. Y cuando llega ya a los 15 o 20, ya la historia no es la misma que era la original. Y estamos hablando aquí de 50, 60 años que después de Cristo, casi medio siglo, cuando se vino a escribir el Evangelio. Pero ¿por qué sabemos que es perfecto? Porque fue ¿qué? Dirigido por el Espíritu Santo. Porque toda palabra y toda escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y podemos decir la ciencia cierta que lo que nos llegó a nosotros por la palabra escrita no fueron meras historietas, fueron cosas que ocurrieron. Y el Espíritu Santo es tan precioso que hizo que 3 o 4 escribieran, corroborando. Lo que uno decía, otro le añadía otra cosita más. Y por eso tenemos los 3 evangelios sinópticos y luego tenemos el evangelio de Juan, bendito sea el Señor. Así que mis amados, tenemos algo precioso en nuestras manos. Y la historia de Cristo ha sido pasada a través de estos apóstoles a nosotros, a la posteridad. Gracias a Jesús, porque nos llegó su palabra. Amén. Vamos entonces ahora con eso, dar comienzo a la clase. Mateo 9, capítulo 9, hermana Olga. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, aleluya, y a todos los oyentes, ¿verdad?, que se estarán conectando para escuchar esta palabra, aleluya, y que esta palabra sea de edificación para cada uno. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. En este mismo capítulo 9, antes de que lleguemos al llamado de Mateo, se presenta la curación del paralítico en Capernaum. ¿Se acuerdan? Jesús estaba en casa y dice que llegaron unos hombres y hicieron un boquete por el techo para bajar un paralítico. Eso ocurrió antes de lo que estábamos estudiando hoy, bendito sea Jesús. Y luego que Jesús sanó a aquel paralítico en Capernaum, dice que entonces Jesús salió a dar una caminata, por así decirlo, por la sección comercial o el mercado de Capernaum. Esa salida de Jesús no fue casual, porque Jesús no iba a los lugares meramente por casualidad. Estaba guiado por el Espíritu Santo, por el Padre, para ir a buscar a sus discípulos. Bendito sea el Señor.
porque fue el Padre quien les dio los discípulos. Por eso es que en el capítulo 17 de Juan, él dice, te doy gracias, Padre, porque aquellos que me has dado, bendito sea Jesús. Y dice que caminando por la ciudad, quién sabe, por el mercado, por una plaza o lo que sea, allí dice que encontró y vio a Mateo. Marcos capítulo 2, verso 14 nos dice que Mateo también era llamado Leví. Leví, hijo de Alfeo, no del feo, sino de Alfeo. Lo que me causa curiosidad, mis amados, es que también que había otro discípulo de Jesús que se llamaba Santiago o Jacobo el menor, a quien también se le llama el hijo de Alfeo. ¿Será posible entonces que Mateo y Santiago eran hermanos? Porque eran el mismo padre, Alfeo. Eso lo tiro a la consideración. Es decir, a Jesús le gustaba llamar parejas de hermanos. ¿Usted sabe eso? Llamó a Andrés y Simón, que eran hermanos. Llamó a Jacobo el mayor y a su hermano Juan. Amén. Y es probable que Mateo y Jacobo el menor o Santiago el menor eran también hermanos. Y Mateo aquí está describiendo su propia conversión y lo hace con un estilo humilde. No lo hace con mucha fanfarria. No lo hace dándose coba o tocando trompeta, sino que lo presenta rápidamente demostrando que Mateo era un hombre humilde. Dice la Biblia que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Era una oficina, por así decirlo, que estaba establecida en la plaza o en el mercado de la ciudad al aire libre. Y allí se sentaba él para que la gente viniera a pagar sus impuestos. A nadie le gustaba el que estaba sentado allí. Bendito sea Jesús. Porque el que estaba sentado allí tenía la fuerza de los soldados romanos detrás de él para hacer que la gente pagara los impuestos. La cosa era que muchas veces lo que ocurría era que estos publicanos o estos recolectadores de impuestos cobraban o pedían más de lo que verdaderamente era el impuesto. Pagaban el impuesto y el gesto, mire, para el bolsillo de ellos. De tal manera que eran estafadores y por eso los judíos los veían como traicioneros, porque se habían unido al gobierno de Roma y los estaban empobreciendo, bendito sea el Señor. Yo creo hoy en día que hay mucha gente que no le gustan los agentes de impuestos, ¿verdad? Amén. Exacto, porque creemos que están metiendo la mano, ¿verdad? Donde no deben, bendito sea el Señor. ¿Por qué eran llamados publicanos? Porque bregaban con el dinero del público. Y estos publicanos eran odiados. Nadie se le acercaba. Nadie confiaba en ellos. Nadie iba a contarle sus penas. Bendito sea el Señor. Los judíos los odiaban. Los consideraban traidores. Y leyendo yo, amados, dice la historia que estos cobradores de impuestos competían unos con los otros. Fíjense qué dato más importante. De tal manera que los romanos concedían el contrato al que más colectara. Fíjense. El publicano que más dinero pudiera coger, a ese se le daba un contrato. En otras palabras, iba al mejor postor. De tal manera que había también gran motivación en cobrar en exceso. Pues los publicanos, los cobradores de impuestos, se quedaban, como yo dije, con ciertas de las ganancias. Y muchos de ellos eran ricos, a cuesta de la explotación del pueblo, bendito sea Jesús. Pero dice que Cristo lo llamó para que dejara de tomar dinero y para que viniera entonces, ¿qué? A dar. Precioso.
Lo llamó para que dejara de tomar y para que empezara a dar. Lo despreciado del mundo escogió Dios para su gloria y su alabanza. Bendito sea Jesús. Qué bueno, amados hermanos, cuando Jesús viene a nosotros y nos ve de otros ojos diferentes como los que nos ve el mundo. ¿Ah? Los judíos veían a Mateo como un hombre malo, como un hombre traicionero, como un hombre que quería hacerse rico a cambio de ello. Pero Jesús lo vio como alguien que podía usarlo para su gloria, para que el evangelio creciera. ¿Ah? Jesús puede usar nuestras habilidades. Jesús puede usar nuestros talentos para que seamos discípulos eficaces para Él. Eso es lo que estamos hablando hoy, bendito sea el Señor. Fíjense que aunque en el mundo hay personas que tengan muchos talentos y tengan muchas dinámicas, cuando vienen al Señor deben de poner todas esas cosas en las manos de Cristo para que Cristo los use para el bien de Él, bendito sea Jesús, y para el bien de su pueblo. Lo que pasa a veces es que hay personas que en el mundo eran dínamos, en el mundo eran muy trabajadores incesantes, pero vienen a Cristo y al parecer ese ímpetu o ese espíritu indominante de trabajar como que se le va, lo pierden. Pero si éramos en el mundo personas que trabajábamos para lo del mundo, ¿por qué no queremos trabajar entonces para Cristo? ¿Amén? Mateo aquí vamos a ver que cuando vino a Jesús fue rescatado de una vida deshonesta, de una vida de avaricia, de una vida de amor al dinero, de una vida de toda clase de pecado. Y se entregó a Cristo porque Cristo lo llamó. Porque Cristo lo amó. Dice ahí la palabra y le dijo, sígueme. Quién sabe, nadie se le había acercado a Mateo con una palabra de cariño, de ternura, de compasión. Y ahora viene a Jesús y Jesús lo ama, lo llama y lo cambió para su gloria y su honra. Amados, leía yo también que cuando estos cobradores de aduanas, de impuestos, venían a hacer su trabajo, eran descualificados completamente de la sociedad. No podían ejercer un trabajo como testigos en juicios o como jueces. Eran excomulgados de la misma sinagoga. Fíjense en la vida de Mateo. Había sido excomulgado, había sido echado, había sido expuesto, lo habían sacado de la iglesia, por así decirlo. Y su familia, igual que él, venían a ser desgraciados. No solamente él, sino su propia familia era maltratada por el trabajo de Mateo. Esa era la vida que Mateo llevaba, bendito sea el nombre de Jesús. Pero Jesús lo llamó. Qué precioso que Cristo nos llamó, aunque nosotros éramos malos. Aunque nosotros teníamos toda clase de imperfectos, Él nos llamó y nos dijo, sígueme. Aunque todos nos odien, amados, Cristo nos ama. Amén. Amigo, aunque todos le den del codo, Cristo lo ama. Bendito sea Jesús. Y Mateo vio el verdadero amor genuino que había en Jesús. Y dice que le siguió, se levantó y le siguió. Dejó un negocio provechoso, ¿es cierto? Sí. Dejó un negocio que le estaba dejando bastante dinero. Se levantó sin demoras, se levantó sin reservas. ¿Se acuerdan de Eliseo cuando Elías lo llamó? También siguió a Elías. Aquí Mateo de la misma manera dejó todo y siguió a Jesús. En otras palabras, he quit his job, como dice el americano. Él se cuitió, por ahí dicen la palabra los puertorriqueños, se cuitió.
Y fíjense, ya no podía volver para atrás. Ya no podía volver para atrás. Diría yo, mis amados, ¿qué pensarían los patrocinadores romanos que tenía Mateo? La Biblia no entra en mucho detalle, pero dejar un trabajo así e irse cuesta sacrificio. Es un trabajo que no se puede volver para atrás. Mateo dejó ese trabajo y no podía o quería volver para atrás. Por eso es que la Biblia nos dice que el que pone la mano en el arado, ¿qué? No torne su mirada hacia atrás. Por eso es que yo no me puedo explicar cómo hay personas que una vez que han gustado de Cristo y han venido a Jesús, se vuelven nuevamente al pecado. Dejan nuevamente a Jesús. Bendito sea el Señor. Dice que Jesús lo llamó estando él en la mesa, es cierto, lo dice ahí, ¿verdad? Estaba en el banco de los tributos. ¿Qué hay en una mesa? Dinero, plata, quién sabe, oro, quién sabe, piedras preciosas. La cosa es que había tesoros, bendito sea Jesús. Pero en Lucas capítulo 5, verso 28 dice, y él dejándolo todo, fíjense, ahí dice se levantó y le siguió. Pero el hermano Lucas, nuestro hermano Lucas añade ese detallito, y él dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es decir, que Jesús lo llama y se quedaron las monedas. Jesús lo llama y se quedó el dinero, bendito sea Jesús. Porque el discípulo eficaz deja las cosas antiguas, aquellas cosas que le impiden seguir a Jesús. Estamos hablando aquí de un llamado eficaz. Y el discípulo eficaz deja todo para seguir a Cristo. Aquellas cosas que te impiden, amigo, dejar para seguir a Jesús, tienes que dejarlas. Tiene que dejarlas porque Cristo vale mucho más que todas esas cosas. Amén. La pregunta a la audiencia es, hermano, ¿qué dejaría usted por Jesús? ¿Qué dejó usted por Jesús? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a sacrificar por obtener la vida eterna? El hermano Hugo predicaba los otros días de qué vale el hombre ganar todo el mundo y que pierda su alma. ¿Ah? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Las amistades a veces ciertas cosas que nos gustan del mundo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Hay personas que no pueden venir a Cristo porque no pueden dejar la mentira. Hay algunos que no pueden venir a Cristo porque no pueden dejar los vicios. Hay algunos que no pueden venir a Cristo porque son ávaros, porque tienen mucho amor al dinero. Otros porque tienen lascivia, porque los placeres del mundo los llaman y los controlan. Pero Cristo está diciendo, yo te llamo para que deje todas esas cosas. Bendito sea Jesús. ¿Dónde está nuestro corazón? Bendito el Señor. ¿Ah? Diría yo que lo único que se llevó Mateo de aquella mesa fue, mire, el bolígrafo que tenía. Lo que usaba para sí, me pagas tanto y me debes tanto y todo está aquí. Se llevó el bolígrafo porque ese bolígrafo o la pluma, lo que usted quiera llamarlo, ese utensilio de escribir, lo iba a usar Jesús para escribir su evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Mateo, yo diría que sacrificó más que los otros apóstoles. Porque cuando Jesús llamó a los pescadores, ¿se acuerdan? Cuando se enfriaron un poco, volvieron otra vez a la pesca. ¿Usted se acuerda? ¿Sí? Los 4 pescadores se volvieron a la pesca. Pero Mateo no iba a poder tornarse a hacer el trabajo que hacía. Eso fue un no para siempre. Yo no quiero bregar ya más con estas cosas. Eso es lo que tenemos que aprender de nuestro hermano Mateo. Qué precioso, ¿ah? Que la Biblia nos enseña aquí un hombre que lo tenía todo, aparentemente, riquezas, ¿ah? Buena casa, comida, ropa. ¿Ah? Sí, no tenía la amabilidad, no tenía la amistad de otros, pero tenía muchas otras cosas, pero todo eso lo dejó cuando Cristo lo llamó. Manorga, léame el verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén.
El discípulo eficaz es bien agradecido. ¿Ah? Y ese es otro de las cosas que quiero realzar de Mateo. ¿Ah? El discípulo eficaz, como Mateo, desea que sus amigos también conozcan al Señor. ¿Ah? Mateo, como Zaqueo, hizo algo muy precioso. ¿Ah? Vemos aquí en este verso 2, ahora a Jesús en una casa comiendo. Fíjense, comiendo en una casa. Lo único es que como Mateo es tan modesto y es tan humilde, él mismo en su evangelio no dice que era la casa de él. ¿Usted sabía eso? Porque hay gente que se da mucho en la cava. No, yo los invité a mi iglesia, yo los invité a mi casa, yo hice esto, yo hice aquello. Mateo nos enseña que seamos modestos, que hagamos las cosas sin mucha fanfarria, sin mucha coba, sin mucha trompeta. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Vaya conmigo allá a Evangelio del Doctor Lucas, en el capítulo 5 y verso 29. Mira lo que Lucas nos dice de esta fiesta. Dice, Leví, que es ¿quién? Mateo, hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros. Y esos otros, aquí Mateo los llama pecadores. ¿Ah? Pecadores. ¿Quién sabe quiénes eran? ¿Quién sabe al decir publicanos? Estos eran compañeros antiguos de Mateo. Qué precioso, qué precioso. ¿Quién sabe? Estos pecadores eran personas que habían sido rechazados por la sociedad. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Pero Mateo deseaba que sus amistades, que sus viejos amigos también vinieran a conocer al Señor Jesús. Qué bueno es cuando en nuestro corazón hay deseo que otros que nosotros conocemos vengan también a conocer a Cristo. Mateo quería que sus amigos conocieran a Jesús. Y Jesús también estaba interesado en alcanzar los amigos de Mateo. Jesús está interesado en salvar los nuestros. Jesús está interesado en salvar a nuestras amistades, nuestros familiares, los conocidos, bendito sea el Señor. Y dice que Mateo invitó, como era un hombre adinerado, tuvo que haber sido una casa grande, amados. Amén. Esto no fue un cuartito de 2 o 3. Esto fue una casa grande. ¿Ah? Fue una gran fiesta, porque ahí dice que la casa se llenó de publicanos y de pecadores, bendito sea Jesús. Los que eran reprobados, los que eran alineados, los que eran rechazados por la sociedad, Mateo los invitó. Por eso es que el corazón de Mateo se parece mucho al corazón de Cristo. ¿Ah? Usted ve lo que estamos aprendiendo de nuestro hermano Mateo. Porque pensamos que solamente era un publicano. No, tenía un corazón parecido al corazón de Dios. Amén. Dios se interesa en aquellos que nadie le quiera hacer el bien. Dios se interesa en aquellos que están rechazados. Y Mateo llamó a todos esos. Qué testimonio precioso de nuestro hermano Mateo. ¿Ah? Fíjense en qué pronto Mateo dio evidencia de que había sido perdonado. Qué pronto Mateo dio evidencia de que se había convertido 100%. Porque él quiso compartir el evangelio de Jesús con sus amigos, con sus conocidos, con su familia. Los invitó todos a su casa. Y fíjense, era un lugar público. Él no hizo esto escondida. No lo hizo allá en el desierto o lo hizo allá entre los árboles. Lo hizo en una casa que todo el mundo sabía que era la casa de Mateo. Un lugar público. No escondió su conversión. ¿Ah? Dice que ahí estaba Jesús y los apóstoles que hasta aquel tiempo habían sido llamados. Diría yo que probablemente los primeros 7 estaban todos presentes allí. Y qué gran ocasión para que nuestro Señor Jesús enseñara
también a sus discípulos cuál era su misión cuando vino a este mundo. Que Cristo se interesa en los que están perdidos. Que Cristo no hace acepción de personas. Que Cristo se asocia con aquel que está perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Mateo había sido menospreciado por todos, aquí actuó diferente. Convidó a su fiesta a todos los parias, a todos los menospreciados, a todos los marginados por la sociedad. Bendito sea el Señor. Aquí Mateo demuestra que el discípulo eficaz no se avergüenza de Jesús. No se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Hermana Olga, léame el verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. Entre los que estaban envueltos allí, se me incluyeron uno que probablemente no habían sido invitados. Porque el verso 2 nos dice que los que fueron invitados mayormente fueran publicanos y pecadores. Pero los criticones siempre se sobran. En todo grupo, en todo lugar, sea en lo secular como sea en lo clérico, se cuelan personas, y hay personas que no todo el que va allí es porque está buscando a Dios y quiere hacer bien. Van allí para señalar. Van allí para ver quién vino y quién no vino. Van allí para sacar punta, como decimos en Puerto Rico. Van allí para señalar, para criticar, para ver qué es lo que se dice, para entonces ellos salir para hacia adelante y decir algo. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Y dice Lucas capítulo 5, nuestro hermano Lucas nuevamente, el capítulo 5 y verso 30, dice: los escribas y los fariseos murmuraban. En primer lugar, Lucas nos añade aquí a los escribas. Mateo solamente aquí está mencionando a los fariseos. Dice: los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué ustedes y vuestro maestro coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran estos escribas? Los escribas eran fariseos. Lo que pasa es que su tarea era escribir la ley, es decir, pasar de un manuscrito a otro. También estaban envueltos en cosas de contratos y de muchas otras cosas, pero era mayormente estar copiando la ley. Y por lo tanto se le tenía mucha estima a los escribas, eran muy valorados. La Biblia dice que cuando los escribas y los fariseos, los súper religiosos, vieron a Jesús sentado con los publicanos y los pecadores, ahí explotaron. Se le subió el odio, se le subió el orgullo. ¿Conoce usted gente así? Vamos a dejarlo ahí. Yo conozco gente así. Explotaron y no pudieron quedarse callados. Y fíjense, estos fariseos eran de los peores enemigos de Jesús. Siempre estaban buscando razones para criticar a Jesús. Ellos se consideraban separados de las demás gentes. Los otros no eran tan buenos como ellos. Ellos, como dije, probablemente se invitaron ellos mismos y fueron allí como espías. ¿Ah? Para ellos, todos los que estaban allí eran pecadores porque no compartían sus creencias. Esas son algunas de las cualidades de los fariseos. Vaya cogiendo atención. Y la Biblia nos dice que empezaron a hacerle preguntas capciosas. ¿Ah? Ellos estaban callados hasta que empezaron a ver lo que se estaba moviendo y empezaron a criticar
y hablar. Bendito sea Jesús. Fíjense, aún así no se atrevieron a dirigirle la palabra a Cristo. Nos dice Lucas y nos dice aquí Mateo que se acercaron a ¿quiénes? A los discípulos. Se acercaron a los discípulos para hablarle, para tirarle indirecta, para hacerle preguntas capciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, ¿cuáles son las preguntas? ¿Por qué su maestro y ustedes comen con los publicanos y pecadores? Es decir, ellos pensaban que no se puede comer con toda clase de personas. Fíjense, esa es una de las cualidades de los fariseos, que le sacan punta a cosas que no valen la pena. ¿Cómo es posible que usted esté comiendo con tales personas? Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que hoy hay en día también personas que actúan como fariseos. Hay personas que piensan que hay ciertos pecadores que no se pueden invitar a la iglesia. Que a la iglesia de Cristo no puede venir toda clase de personas. Primero se olvidan quiénes eran ellos. Se olvidan de dónde Jesús los sacó. Se olvidan que Cristo vino a salvar pecadores. Se olvidan que la gracia de Cristo es bastante grande y suficiente para alcanzar y transformar a todo ser humano. Bendito sea el Señor. No pueden comer con tales personas. En otras palabras, le estaban diciendo, ¿cómo es posible que Jesús sea amigo de los pecadores? Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos? Capítulo 5 y verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó y murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Porque Él vino a buscar pecadores. Bendito sea Jesús. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos? Fíjense hasta dónde querían meterse, hasta decidir con quién podía comer Jesús. Hay gente que quiere decidir con quién usted puede asociarse, a quién usted puede hablarle. Porque los fariseos hoy en día eso es lo que buscan: entremeterse para traer división, para traer separación, para señalar, para haciendo eso, ellos se consideran más santos que otros. Ese es el peligro del fariseísmo. Y el fariseísmo muchas veces se entremete en las iglesias. En las iglesias. Hay que mantener el ojo. Tenemos que ser como Jesús. No podemos hacer acepción de personas. Porque tal persona vino vestido de esa manera, no me le voy a acercar, ni lo puedo invitar, ni le puedo dar la mano, ni le puedo decir Dios te bendiga. ¿Usted ve? ¿Usted ve hasta dónde llega el fariseísmo? Por eso es que Jesús lo odiaba y lo sigue odiando. Jesús no desea fariseos en su pueblo. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén, precioso, precioso. Fíjense que en esta ocasión, aunque en otras ocasiones los fariseos se habían atrevido a ir directamente a hablar con Jesús, aquí lo hicieron por la puerta de atrás. Aquí lo hicieron hablándole a los discípulos. Porque el fariseo es así también. Muchas veces no le habla directo, sino va a los del lado y empieza a bochinchar por el lado. Pero Jesús los oyó.
Y Jesús salió a la defensa de sus discípulos. Los discípulos no tuvieron que contestar nada. La Biblia nos dice que cuando digan mal contra nosotros mintiendo, Jesús se mete y nos protege. ¿Ah? Jesús nos dice que Él va a sacar la cara por nosotros. Jesús nos dice que no tenemos que hablar, Él hablará por nosotros. ¡Qué precioso! Aquí vemos un Jesús cariñoso y bueno que sabe hablar y habla cuando los discípulos, ellos mismos no pueden. El que Jesús hablara significa que los discípulos no iban a tener también otra contesta, mis amados, adecuada para el asunto. Pero Jesús sabe contestar todas las cosas correctamente. Y Jesús empieza diciendo aquí que la gente enferma necesita ir al médico. Por el ladito, quiero realzar aquí una verdad que la Biblia enseña, que Jesús mismo lo enseñó, que Jesús aprueba de la medicina. Porque yo he oído personas, y a veces son personas que puede que sea porque no tienen conocimiento, o porque esto fue lo que se les enseñó, o esto es por lo que ellos creen, y dicen que la medicina y Cristo no van juntas. O que Cristo no aprueba de la medicina. Pero Jesús aquí lo dijo, el enfermo tiene necesidad de médico. Sabemos que el médico humano no es suficientemente capaz de sanar todas las cosas, pero puede Dios usar la medicina para el bien del hombre. ¿Ah? Y Jesús aquí afirma estas palabras, pero lo que Jesús está diciendo aquí es presentándose a Él como el gran médico. Jesús es el gran cirujano. Jesús es el gran galeno. No hay otro que pueda sanar como Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y la manera preferida de Jesús sanar, ¿sabe cuál es? Es extirpar lo que está podrido. Es sacar lo que no sirve. Por eso yo creo que en su corazón Jesús es un cirujano. Porque Jesús no va con paños tibios. Ni tómate una aspirina y llámame por la mañana. Jesús saca lo que está podrido. Jesús saca el pecado de inmediato. Jesús saca lo que no sirve de inmediato. Jesús sabe sanar. ¿Ah? Y Jesús se especializa en las enfermedades del corazón. ¿Usted sabía eso? Porque el pecado es una enfermedad del corazón. ¿Ah? A Jesús nunca se le ha muerto un paciente. Jesús no comete mala práctica. Jesús sana toda clase de malestar. Jesús no cobra dinero por su consulta. Jesús va directamente al hogar del enfermo. Él va donde está el enfermo. En tiempos anteriores los médicos iban a las casas. Ya eso no se ve, ¿verdad? Pero Jesús todavía makes house calls. Y la medicina de Jesús proviene del cielo. Todo el que confía en Jesús y se pone en sus manos será salvo. Amigo, usted quiere ser paciente de Jesús. Usted quiere que Jesús sea su médico. Jesús sane la enfermedad del alma que usted tiene. Bendito sea el Señor. Nuestro instinto natural es cuando estamos enfermos ir al doctor, ¿verdad? Al médico. Cuando nos sentimos mal. Entonces, ¿por qué no vamos a buscar la sanidad del alma e ir a Cristo? Bendito sea el Señor. Y estas palabras de Jesús aquí son en cierto sentido sarcásticas, porque lo que está hablando Jesús aquí es directamente a estos fariseos. ¿Ah? Le está diciendo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Sabemos que todo hombre está enfermo del pecado. Pero lo que Jesús le está diciendo aquí es que estos fariseos jamás recibirán la medicina para sus almas porque ellos erróneamente se creen que están sanos. Porque ellos erróneamente se creen que están libres de pecado. Wow.
Los mismos fariseos se consideraban ellos médicos, fíjense. Se consideraban médicos, pensaban que tenían toda la santidad y que ellos no estaban enfermos. Pero al mismo tiempo, aunque se consideraban médicos, no querían tener contacto con los que están enfermos. Aquellos publicanos, aquellos pecadores que estaban enfermos, es para que ellos, si se consideraban sanos, le proveyeran a ellos ayuda. Pero ni eso querían hacer. Usted ve las palabras de Jesús, lo mucho que le está diciendo. Los está llamando de hipócritas. Los está llamando de personas que están llenos de pecado, pero ellos están tan ciegos que se creen que están sanos. ¿Ah? Pero qué precioso que Dios vino y busca a pecadores. Cristo vino a sanar gente enferma de pecados, no a gente perfecta. Nadie en este mundo se puede considerar perfecto. ¿Ah? Nadie en este mundo se puede considerar libre de pecado. Todos estábamos enfermos. Todos estamos enfermos. Pero solamente aquellos que admiten que están enfermos van a recibir la cura que viene a través de Jesús. Amigo, le estamos diciendo que en usted hay enfermedad del alma. Pero si usted piensa que no necesita a Cristo, si usted piensa que usted está bien como está, Cristo no puede entrar a su vida y limpiarlo. Tiene que usted reconocer primeramente que está necesitado. Los enfermos necesitan medicina. En cambio, los orgullosos que no ven la necesidad de un Cristo, no se van a beneficiar de Él. Bendito sea el Señor. Nosotros, los que conocemos al Señor, que hemos sido sanados de esta enfermedad del pecado, debemos de ayudar a otros que están enfermos a que vengan a Jesús. Ese es nuestro trabajo a través de estas clases. Enseñándole a otros que necesitan de Cristo. Hablándole a otros de Jesús. ¿Ah? Reconociendo que nosotros fuimos sanos y queremos que también otros también sean sanos. Queremos ayudar a los enfermos del pecado. Y lo podemos hacer sin contagiarnos. Los fariseos se llamaban médicos porque pensaban que no estaban enfermos y, sin embargo, pensaban que se contagiaban si se inmiscuían, si se acercaban, si hablaban, si tocaban, si comían con un pecador. Bendito sea el Señor. ¿A dónde llega la ignorancia del hombre? Bendito sea Jesús. ¿Ah? Pero el primer paso para salvarse, amigo, es reconocer que usted sufre de una enfermedad del pecado. Y después que usted reconoce eso, reconoce que necesita sanidad, que necesita un médico, un cirujano divino que remueva todo eso que está podrido en usted y le dé sanidad del alma. Bendito sea el nombre del Señor. La clínica de Cristo todavía no se ha cerrado. Todavía Jesús sigue llamando enfermos. Amén. Que vengan a Él para Él sanarlos. ¿Ah? Hermana Olga, léame el verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aquí Jesús está citando a Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Ah? En aquel tiempo en que Oseas profetizó estas palabras, el pueblo todavía ofrecía sacrificios a Dios, pero había abandonado la misericordia. Jesús le está diciendo, ustedes fariseos están actuando de la misma manera. Se creen que sus sacrificios, sus ayunos, sus ofrendas, su austeridad le va a ganar el cielo, pero no van para ningún lado, porque carecen de misericordia.
En Oseas 4:1 dice la palabra: oír palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios prefiere corazones, amados, que estén llenos de rectitud, que estén llenos de verdad, que estén llenos de misericordia, que estén llenos de su palabra. Oh, amados, estas palabras son impresionantes, no importa a quién se les diga, ¿verdad? Pero digo yo que son más impresionantes cuando vemos a quiénes son dirigidas. Son dirigidas a los maestros de Israel. Son dirigidas a los líderes de Israel. Son dirigidas a los intérpretes de la ley, los fariseos que se daban en el pecho y decían: solo nosotros sabemos interpretar la ley. Jesús le está diciendo nuevamente: vuélvanse a la escuela. Vuélvanse a la escuela y aprendan la tarea de lo que verdaderamente las escrituras dicen. Ustedes dicen que saben las escrituras, pues no saben lo que dice Oseas, donde lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. ¡Wow! Pregunto yo a la audiencia, ¿cómo usted cree que le cayeron esas palabras? Fue como agua frisa encima. Porque ellos se creían que lo sabían todo. Ellos se creían que lo sabían todo. Y aquí Jesús, por primera vez públicamente, aquí tempranito en su ministerio, declara el propósito de su visita a esta tierra. Yo vine a visitarlos a ustedes, al hombre, con un propósito. ¿Y cuál es? Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea Jesús. Jesús vino con un llamado específico para todos los habitantes de esta tierra, porque todos nosotros éramos pecadores. La tierra no es un planeta de justos. La tierra no es un planeta de gente perfecta y excelente. No, la tierra es un planeta llena de pecadores. Jesús vino no para enredarse en teología con la gente. Jesús no vino para estar discutiendo leyes. Jesús no vino para estar discutiendo misterios. Jesús vino a predicar arrepentimiento. Dice ahí, vine a buscar pecadores, a presentarle el evangelio para que se arrepientan. El mismo mensaje que Juan el Bautista había venido predicando. Cuando Juan llegó, vino eso: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras las tomó Jesús y siguió manifestándolas. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a hablar acerca de diferencias que hay entre los pactos antiguos y el nuevo pacto. Hermana Olga, léame el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Amén. Quiero aquí que nos demos cuenta que los fariseos y los discípulos de Juan estaban combinados en el mismo bote. Ellos mismos lo dicen. ¿Okay? No porque hayan sido discípulos de Juan significa que estaban bien. Ellos mismos se asocian con los fariseos. Cuando usted se asocia con gente que está equivocada, usted también está equivocado. Ahora fíjense, Jesús acaba de hablar precioso, un mensaje ahí en la casa de Mateo. La Biblia, hermano Hugo, no me dice qué pasó, pero yo estoy seguro que de ese culto evangelístico se salvaron muchos. Amén, amén. Que allí en la casa de Mateo muchos de sus amigos publicanos vinieron a aceptar a Cristo. Amén. Que muchos pecadores vinieron al conocimiento de la verdad. Y luego de esa gran cena y culto evangelístico, entonces dice que Jesús salió
de la casa. Y dice que caminando en esa travesía se le acercaron unos discípulos de Juan. Juan el Bautista. Vinieron a entrevistar a los discípulos de Jesús. Y vinieron también a entrevistar a Jesús. Sabemos, amados, que entre los 12 discípulos que tuvo Jesús, por lo menos uno, Andrés, había sido discípulo de Juan el Bautista. Eso lo sabemos porque si usted vaya a Juan capítulo 1, del verso 35 en adelante, se dará cuenta que Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y dice que había otro. Algunos creen que era Felipe, porque Felipe era también de la ciudad de Andrés. Y sabemos que cuando Jesús pasó, Juan el Bautista dijo que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ahí, con esas palabras, Juan estaba incitando a sus discípulos que siguieran a Jesús. Que siguieran a Jesús. Algunos lo siguieron, pero otros no. Los discípulos que se quedaron con Juan eran estrictos en su carácter. Se parecían mucho a los fariseos. Tenían un conocimiento humilde pero incompleto o limitado de lo que verdaderamente era un arrepentimiento sincero. Veían todas las muestras externas y pensaban que por lo de afuera se podía decir quién estaba bien con Dios y quién no estaba. Y no todos los discípulos de Juan siguieron el consejo de que siguieran a Jesús y se pegaron a las demostraciones externas de piedad. Seguían demostraciones externas. Les gustaba ayunar. Les gustaban hacer oraciones en público. Les gustaba una vida austera, es decir, una vida rigorosa de muchos ritos. Los mismos que practicaban los fariseos. Como yo dije, el que esté equivocado y se une a uno que esté equivocado, los dos se equivocan. Y estos vinieron a Jesús diciéndole, nosotros ayunamos muchas veces. Allá en Lucas capítulo 18, verso 12, nos dicen que los fariseos ayunaban por lo menos 2 a 3 veces a la semana. 2 a 3 veces a la semana. Y por lo tanto estos discípulos de Juan vienen aquí y lo primero que hacen es, ustedes no están siguiendo los ritos. Ustedes no van todos los días. Ustedes no hacen estas cosas. Ustedes no hacen todos estos ayunos. Ustedes no oran 3 o 4 o 5 veces al día como nosotros. Usted ve, ahí viene el hombre externo con los ritos tratando de pensar que eso es lo que le va a ganar puntos con Dios. Y hay peligro cuando creemos que nos las hemos ganado con Jesús por lo que hacemos. Sí, Él nos ha llamado a vivir una vida pía y santa delante de Él, absolutamente. Pero nuestra salvación no se basa en cuántos ayunos hacemos, en cuántas cosas supuestamente estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Fíjense, porque el discípulo eficaz valora mejor estar ante la presencia de Jesús antes que las demostraciones externas, que los rituales, que muchas veces vienen a ser carentes de una verdadera santidad con Dios. No podemos poner ningún pretexto ni nada como requisito para una salvación. Sino creer y aceptar el sacrificio de Jesús. Fíjense, le vinieron a Jesús y a sus discípulos con estas palabras. Los fariseos y nosotros. Fíjense, yo hubiera dicho, no metan a los fariseos porque ya la dañaron. Ya se asociaron con un grupo que Jesús no aprueba. Nosotros y los fariseos ayunamos y los discípulos tuyos no ayunan. ¿Qué hay?
¿Qué es lo que pasa? Pero qué bueno que Jesús siempre explica las cosas. Mana Olga, léame el verso 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Me gusta cómo Jesús explica la situación. No es que Jesús está en contra de los ayunos, no, jamás. Porque Jesús mismo, una vez hablando a los discípulos, dijo que hay género de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Amén. Amén. Y Jesús mismo aquí dice que los ayunos van a persistir y seguir cuando Él parta. Pero Jesús está en contra de ayunos hipócritas. Jesús está en contra de ayunos que se hacen por razones equivocadas. Oiga. Jesús está en contra de ayunos que se hacen para humillar a otros. O para hacernos nosotros más importantes que otros para entonces sacárselos en caras a otros. Yo vine y tú no. El ayuno no se podía hacer por mandato de la ley, está hablando Jesús aquí. No puede hacerse como un sustituto de la sangre de Cristo para ganarnos el cielo. No. Todo tiene su lugar. Fíjense cómo el profeta Isaías nos dice cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios. Váyase a Isaías 58:6. Isaías 58:6. Porque Dios está interesado más en la razón de nuestro corazón. Amén. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cubras al desnudo y no te esconda de tu hermano. ¿Usted ve? Cuando ayunamos al Señor y estamos haciendo estas cosas, al Señor le agrada ese ayuno. Amén. Él dice, ese es el ayuno que yo escogí. No es ir a ayunar para que nos digan que mucho ayuna ese. Y demacrarnos todo el cuerpo para que la gente diga, ese tiene que estar en ayuno porque mira qué malo se ve. Sí, porque hay gente que lo hacen así. No te me acerques que yo estoy en ayuno. Usted ve cómo aún de algo que puede ser de beneficio para nosotros, dejado a nuestros deseos, lo dañamos. El ayuno que se agrada a Dios es aquel que se hace con libertad. Amén. Que se hace para buscar el rostro del Señor. Que se hace para entregarse a la oración. Que se hace para romper las ataduras de los quebrantados, romper el yugo. Para desatar ligaduras de impiedad. Para soltar la opresión que tenemos nosotros. Aquel que se hace dándole la mano al que está desnudo. Dándole pan al que está hambriento. Dándole albergue al que está errante. Aquel que se hace no escondida del hermano. Es decir, que no lo hacemos tratando de menospreciar al hermano. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Jesús dice que no era necesario que estos discípulos de él estuvieran ahora ayunando? Porque los discípulos de Jesús estaban viviendo una experiencia completa con Cristo. El mismo Juan había tratado de preparar a la gente para ese día cuando viniera el Mesías.
Ahora tienen al Mesías. Ahora los discípulos de Jesús viven una experiencia completa. Pero va a llegar un día, dijo Jesús, en que los ayunos serían apropiados. Pero Él le dice a ellos, pero ahora mientras yo estoy con ellos, no es el momento de ayunar. Eso es lo que dice Jesús ahí. No soy yo. Yo sé que estas palabras a veces no se predican. Estas cosas a veces no se dicen desde el púlpito. Pero estamos yendo por la palabra. El mismo Juan el Bautista había dicho tales cosas. Una vez llegaron los discípulos de Juan a denunciar a Jesús. Fíjense, hablar mal de Jesús. Hablar de que Jesús era esto y aquello. Y Juan le dice las palabras estas en Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del novio, refiriéndose a Juan el Bautista, Juan dice, yo soy el amigo del novio, the best friend, le oye y se goza de la voz del esposo. Él dice, no me vengan a hablar de Jesús porque es el esposo y la esposa es la iglesia. Y yo soy el amigo del esposo y me gozo cuando el esposo habla. Así pues, mi gozo está cumplido. Yo no necesito más gozo más que oír cómo el esposo le habla a la esposa. Y aquí Jesús le está hablando a la esposa. Le está diciendo a estos discípulos, yo estoy con mi esposa. Ellos están de boda conmigo, bendito sea. Mis discípulos están de boda, en cierto sentido, conmigo. El ayuno no iba a ser abolido por la ley, no. El ayuno todavía tiene un papel importante hoy en la iglesia de Cristo. Amén. Pero Jesús está diciendo que hay tiempo de tener todo en abundancia y donde no hay pesares. Pero van a llegar momentos en que esos, al parecer, momentos felices van a dejar por un tiempo. Van a llegar momentos pesados, momentos difíciles, y entonces es cuando debemos de ayunar. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando el novio sea removido. Es decir, nuestros tiempos felices son parecidos a fiestas de bodas. Pero cuando nos lleguen momentos pesados, momentos difíciles, de desesperación, que tenemos que acercarnos a Dios, entonces debemos de considerar el ayuno. Bendito sea el Señor. Hay un propósito para el ayuno. Y todo creyente debe de tenerlo en mente. Amén. No es para sacárselo en cara a otros. Debe haber un propósito. Debe haber una ocasión. Y lo podemos hacer en grupo o lo podemos hacer en silencio, sin que nadie lo sepa. Jesús mismo lo dijo, cuando tú vayas a ayunar, a orar, métete en tu aposento. Escóndete allí. No toques fanfarria, no toques trompeta, no le dejes saber nada a nadie, porque lo que tú tienes en secreto, tu Dios allá lo conoce. Bendito sea Jesús. Aquí Jesús también está haciendo referencia, mis amados, que un día vamos a estar con Él en el cielo. Amén. Que vamos a estar con el esposo. Y en el esposo, cuando estemos con el esposo, no va a haber más luto, no va a haber más dolor, no va a haber malos ratos. Se acabó la necesidad de ayunar cuando estemos con Cristo en el cielo. Es lo que le está diciendo. Estamos en ese momento que Él se fue y no ha venido con nosotros. Ahora podemos ayunar. Pero llegará un tiempo que ya no vamos a tener que hacer ninguna de estas cosas. Ni afligirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Jesús también da un vislumbre de un rechazo venidero que se acerca. Mira lo que le dice ahí. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Jesús está dando aquí por así decirlo, un vislumbre de que Él no va a estar con sus discípulos siempre en esta tierra. Que los fariseos mismos se lo van a llevar. Le van a echar mano, se lo van a quitar del medio.
Y yo creo que Jesús dijo estas palabras para que por primera vez los discípulos que tenía a su alrededor empezaran a pensar y decir, Él no va a estar con nosotros siempre, tan siquiera aquí en esta tierra. Debemos de aprovechar cada minuto. Qué bueno es aprovechar los momentos que tenemos con Jesús. Qué bueno es aprovechar los momentos en que nuestra alma está regocijada. Porque definitivamente van a venir a nuestra vida y a nuestra alma momentos de tristeza. Momentos en que van a venir pruebas que no las esperamos. Se van a levantar contra nosotros cosas que no sabía que venían y nos van a traer tristeza, nos van a traer desespero, nos van a traer cierta ansiedad. Pero Jesús nos dice ahí, cuando esas cosas ocurran, acérqueseme a mí, búsqueme, búsqueme, bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Estamos hablando aquí ahora de Jesús diciendo que hay una diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y el discípulo eficaz, estamos hablando aquí de un discípulo eficaz, no se va a someter, mis amados, a tradiciones antiguas. No. No se va a someter a reformas de hombres. No. No. Aquí Jesús empieza a hablar de los vestidos viejos y habla de los odres viejos. Y estas dos cosas representan viejas instituciones del judaísmo. Jesús le está hablando aquí a sus discípulos y hablándole también a los discípulos de Juan que están allí representando a los fariseos, dejándoles saber que las tradiciones e instituciones del judaísmo antiguo se acaban, que no podemos vivir según la ley. No podemos estar creyendo en cosas que ya fueron abolidas. Fíjense, Jesús es tan claro que dice que Él vino no a tratar de reformarlas, no, sino a reemplazarlas completamente. Jesús vino a reemplazar todo lo antiguo. No vino a reformarlas, no vino a repararlas, no, sino a removerlas completas. Él vino a instituir un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no incorpora lo antiguo, sino que lo reemplaza completamente. Qué precioso es el Evangelio de Cristo. Es algo nuevo, amigo. Es algo nuevo que hemos recibido. No tenemos que vivir según los estatutos de la ley, ni las ordenanzas de hombre, ni las instituciones humanas, ni nada que tenga que ver con lo del mundo. Lo que Cristo nos ha dado es algo nuevo. Jesús aquí dice que estas instituciones y estas tradiciones antiguas no podían contener el nuevo vino que Él trae. Ustedes saben que antes, en esos tiempos de Jesús y también hoy en día, los odres donde echaban el vino era hecho de pieles de animales. Usted sabía eso, ¿verdad? Pieles de animales. Y con el tiempo, ese odre venía a dilatarse cuando se le echaba vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, cuando se echa, empieza a fermentarse aún más. ¿Usted sabe eso? Y al fermentarse produce gases. Produce gases que van expandiendo ese odre de piel. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una bolsa y le empieza a llenar de muchos gases? Tarde o temprano, ¿qué? Explota.
ya ha alcanzado el punto de mayor estiramiento que entonces revienta. Y al reventar se echa a perder el vino nuevo que se estaba fermentando. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Y ellos lo entienden, porque Él está hablando de cosas que ellos conocen. Jesús le está diciendo, el evangelio que yo traigo es nuevo. No se puede inmiscuir con lo antiguo, porque lo antiguo explotará, no podrá contener. Lo que yo traigo es algo nuevo que es para vida eterna. Qué precioso. Por eso es que el discípulo eficaz no se puede someter a tradiciones antiguas, ni reformas, ni teorías de hombre. Porque por ahí se han levantado muchos que quieren usar el Antiguo Testamento y la ley para aplicárselo a la iglesia, pensando que eso es lo que hay que hacer hoy en día. Cristo vino y dijo, esto es algo nuevo, muy valioso, muy precioso, y yo lo quiero echar en nuevos recipientes. ¿Y usted sabe cuáles son esos recipientes? Nosotros. No son bolsas de cuero, no son odres de vino, son cuerpos humanos. Son cuerpos humanos y nosotros somos los nuevos recipientes que podemos entonces contener la nueva obra que Jesús ha hecho. Los establecimientos religiosos a través de las épocas, amados, no han agradado a Jesús. Jesús vino no para apalchar algo nuevo como un viejo, ponerle remiendo a un vestido nuevo. Poner remedio a un vestido viejo, sino que viene ahora a traer un vestido completamente nuevo. La salvación es nueva. Cristo llegó para proveer una nueva vestidura que consistía y consiste de un manto de justicia que Él le va a dar a todos aquellos que confíen en Él. Terminamos. Allí en Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17. Dios te bendiga, mis amados. Dios te guarde, mis amigos. Hemos hablado la palabra del Señor. Tendríamos tiempo aún para seguir hablando, pero esto es un sinopsis de lo que Cristo quiso enseñarnos. Estamos hablando aquí de cómo ser siervos eficaces. Bendito sea el Señor. Llamados a ser discípulos eficaces para Cristo. ¿Ven? Vamos a hacer 2 oraciones. La primera es por los hermanos que conocen al Señor, que necesitan un toque especial hoy, necesitan una ayudita hoy. Vamos a orar por usted. Y luego vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Padre, en esta hora venimos ante ti, te presentamos tu iglesia. Somos, Dios mío, los nuevos odres. Su Espíritu Santo es el evangelio nuevo, ese vino nuevo que ha venido, ha estado dentro de nosotros y usted quiere hacer y sigue haciendo morada en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que podamos, Dios mío, no solamente estar llenos, sino cada día buscar más y más de usted. Le pedimos, Señor, que usted ayude a cada hermanito que está en esta noche, que está en necesidad, Dios mío, aquellos que necesitan, aquellos que están buscando consuelo, aquellos que necesitan de usted un toque especial. Mira a los que están enfermos, pon tu mano sanadora, sana a aquellos que necesitan un milagro especial de usted, Señor. Mira a aquellos que estamos, Dios eterno, ante su presencia diariamente, Dios mío, nos llegan problemas, dificultades, pero reconocemos que usted pelea y habla por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nos acerquemos a usted, que le busquemos en oración y ruego, Dios mío. Bendice a cada hermanito, Señor, y se los presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Amén. Amigo, usted ha oído la palabra y hemos hablado de que lo viejo tiene que pasar. Hemos hablado de que usted está enfermo y necesita un médico. Hemos hablado que Cristo es el único que está dispuesto a sanarlo. Cristo partió, pero viene una vez por su iglesia. Usted quiere ser miembro de ese grupo. Ahí donde está, levante su mano y haga esta oración de fe para ser salvo. Padre, yo vengo ante ti en esta hora. Vengo reconociendo que necesito de usted. Reconozco que he pecado. Reconozco que le he sido infiel. Me he ensuciado, Señor. Pero reconozco que usted es el médico por excelencia.
reconozco que usted es el único que puede salvarme, el único que puede limpiar mi alma de esa enfermedad del pecado. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrodillo ante usted en esta hora y le pido, Señor, que tenga misericordia de mi alma. Lávame en tu sangre preciosa, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Capacítame para vivir una vida agradable a ti, Señor. Yo me comprometo de hoy en adelante servirte, serte fiel, buscar tu rostro, Señor. Gracias, Jesús, por esa salvación. Gracias, Padre, por conceder a Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por cuidar de mí. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, es salvo. Amén. No hay duda de que usted es salvo, pero necesita mantenerse en ese camino. Y queremos que usted haga 3 cosas que son muy importantes. Número 1 es que busque hablar con Dios. Él desea oír de cada uno de sus hijos, los que llevamos tiempo y aquellos que hoy se han hecho hijos de Él. Háblele a Dios en la oración. El Espíritu Santo le traerá palabra, pero usted háblele reconociendo que Él es el soberano. Dígale todo lo que hay en su corazón. Amén. Segundo, saque tiempo para leer la palabra del Señor. Él le va a hablar cada día a usted a través de su palabra. En la palabra está todo lo necesario para vivir una vida victoriosa. Empiece estudiando los evangelios, continúe con el libro de los Hechos. Tercero, búsquese un lugar en el cual consagrarse, porque necesita estar cerca de otros que igual que usted y yo amamos y conocemos al Señor. Ese calor de la iglesia es necesario. Una iglesia donde se predique la palabra, donde no se hable de otra cosa sino que de Cristo. Amén. Y si usted no tiene un lugar al cual visitar o consagrarse, le hacemos una invitación. Venga a visitarnos. Estamos localizados en el 166 de la Holden Street, aquí en la ciudad de Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Le pedimos que nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nos estamos reuniendo los viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 2 de la tarde y también a algunos martes a las 7 de la noche. Llámenos para estar seguros de que estamos en sesión cuando usted venga a visitar. Amén. Gracias por hacer esa gran decisión de seguir a Cristo. Amén. Y ahora, mis hermanos, nos vamos a estar despidiendo de la audiencia. Primeramente pedí que la hermana Olga se dirija a los hermanos y a los amigos. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno, mis amados hermanos. Aleluya. Preciosa la palabra del Señor. Aleluya. Sigamos, ¿verdad? Conectándonos a estos estudios para que aprendamos cada día más y más. Dios me les bendiga y que pasen buenas noches. Amén. También ahora vamos a pedir al hermano a Marcelos, que está con nosotros, que nos diga. Dios te bendiga. Amén. Hermano Marcelos y luego el hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga a mis amigos. Igual que Mateo, yo quiero que todos mis amigos vengan a Cristo. Amén. Mi familia también. Dios bendiga toda su casa. Amén. Amén. En esta noche nos hemos dado una cita como Mateo. Hemos invitado a todos los que necesitan de Jesús. Y Jesús nos ha hablado y Jesús ha dicho que Él vino para salvarnos. Amén. Y con esas palabras nos despedimos. Allá el apóstol escribiendo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 16, 22, le dice: todo el que no ama a Cristo sea llamado anatema. Amén. Pero los conocemos a Cristo, decimos: Maranata, Cristo, ven pronto. Dios me le bendiga.